Hola chuquinianos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más con tu amigo Chucky Flow. En este video vamos a ver qué significa FTA y vamos a ver si existen canales gratis en los satélites. Siendo así, por favor suscríbete y comenzamos. Muy bien chuquinianos, vamos a empezar con lo totalmente simple. ¿Qué es FTA o qué significa FTA? ¿O qué es FTA satelital o qué es FTA libre? Muy bien. FTA satelital o TVFTA o FTA libre es un tipo de transmisión o de señal satelital totalmente libre, ¿ok? El cual no necesita de ningún tipo de decodificación ni de programación especial. ¿Por qué? Porque dicha señal desde el satélite está totalmente abierta o en su defecto no le han puesto una llave o una encriptación, ¿ok? La difusión de canales de televisión y de radio en estas frecuencias, se podría decir libres, pues es totalmente 100% legal y como la palabra lo dice, totalmente libre. Para poder capturar dicha señal FTA es necesario adquirir un receptor de satélite, se pudiera decir que libre FTA o desbloqueado, con una antena de cualquier tipo y un accesorio como algo que se llama LNB y cable coaxial y sus diferentes componentes que llevan a la instalación de la antena. Y con esto poder disfrutar pues una gran variedad de programación totalmente legal que estos equipos y estas señales ofrecen de manera libre, gratuita, confiable, sin contratos y totalmente legal. Ahora, la señal FTA o la señal libre en muchos casos o en muchas señales no vienen demasiados canales que nosotros estemos acostumbrados a recibir de manera como cuando pagamos, pero ¿existen canales libres gratis en los satélites? La respuesta es que sí. Ahora bien, ¿qué significa FTA? Ya vimos qué es FTA. Ahora, ¿qué significa FTA? El FTA son las siglas del término en inglés de Free to Air, que traducido al castellano o al español significa libre en el aire. Lo que quiere decir que son canales abiertos libres de captura o que se capturan con receptores adecuados para dicha señal. ¿Esta señal proviene de dónde? ¿O por qué son gratis? ¿O por qué significa libre en el aire? Estas señales provienen de las emisoras originales de las televisoras o de los que suben los canales o los dueños de los canales o incluso señales de radio. El tipo de emisión FTA puede estar disponible en muchos países a través de difusiones directas de los satélites. En el caso de las empresas que rentan los canales satelitales, le denominan Direct-to-Home. ¿Por qué? Porque va directo a la casa, del satélite a la casa. En este caso, la recepción solo depende de la cobertura que tenga el satélite en dicho país. Existen empresas en todas las partes del mundo que emiten señales sin cifrar usando las bandas VHF o UHF. Pero a pesar de que estos canales son de acceso libre en algunos casos, la telespectador sufraga los costes de operación. O sea, sí tienen algún coste y sí ellos gastan dinero al tener estas señales libres. Pero ¿por qué siguen siendo libres? Bueno, en algunos de esos casos son sufragados esos costos directamente con publicidad en dichos canales o mediante donaciones voluntarias, como en el caso de canales culturales con fines educativos como religiosos o como canales de los estados de cada
país. Entonces son financiados estas señales libres incluso por el gobierno, o en el defecto de, por ejemplo, de las televisoras o de los canales cristianos o religiosos, pues son incluso sufragados por los mismos contribuyentes de las iglesias. Entonces, por eso existe el FTA, ¿ok?, en dichos satélites, porque hay señales que el mismo gobierno y la misma gente que ve esos canales, pues sufraga los costes de esas transmisiones. ¿Ok? Entonces, esto significa FTA y esto significa señal libre. Entonces, están ustedes enterados de que existen señales totalmente legales en los satélites y el por qué hay señales libres en dichos satélites. En América Latina, que es mi caso, existen señales libres desde Estados Unidos, pasando por Centroamérica, que es México y los países centroamericanos, y también los países sudamericanos, e incluso en todas las islas del Caribe. ¿Ok? Entonces, estas señales totalmente libres son legales y trabajan en las siguientes frecuencias. Muy bien, las transmisiones de FTA se dan principalmente en dos bandas o dos frecuencias satelitales, pero existen hasta la fecha 2021 4 tipos de frecuencias satelitales. Se las voy a decir a continuación de menor a mayor rango de frecuencia. ¿Ok? En el caso de banda C, es una banda donde hay una gama de satélites que la utilizan. ¿Por qué? Porque las cable operadoras emiten su señal de donde nace, de una data center, y la colocan en un satélite, el cual las manda esas frecuencias en banda C a otros satélites. Estas frecuencias suelen rondar del 3.7 al 4.2 GHz. De hecho, la banda C es una de las bandas donde hay más canales FTA. ¿Por qué se da esto? Porque volvemos a mencionar que de donde nace la señal original, ellos mandan en banda C a los otros satélites que van a repetir sus señales ya a diferentes satélites. ¿Ok? Estas señales que se repiten de banda C ya se repiten en banda KU. ¿Ok? Entonces, esta es banda C. Ahora, la potencia de emisión de banda C es relativamente muy débil. ¿Ok? Por eso se necesitan parabólicas de gran tamaño para su recepción o para su envío de información. Esto a menudo, por ahorita, se utiliza mucho en África, y en América Latina se usaba mucho en los primeros años de la televisión satelital. ¿Ok? Pero como todavía sigue habiendo canales FTA en esta frecuencia, mucha gente está ahora buscando estas antenas para volver a revivirlas y poder captar estos señales gratuitos en FTA. Ok, esta es la banda C. Existe otra banda que se llama KU. Esta es una gama un poco más amplia y es la que todo mundo está utilizando en el caso de las cable operadoras satelitales, porque es una frecuencia que trabaja de 10.700 a 10.600, que trabaja de 10.700 a 12.750 GHz. Al ser una banda algo fuerte, se requieren tamaños de antenas muy pequeñas, de 60 centímetros, de 75 centímetros, a lo más grande que yo me he dado cuenta. Ok, esta la usa mucho, por ejemplo, DirecTV, Sky en México, Claro TV, Movistar, etcétera. Al ser una banda de alguna manera un poco más manejable, pues precisamente por eso la utilizan ya para hacer lo que les decía de el DTH, que es Direct to Home o directo a casa, para que las señales
no tengan mucha interferencia a la hora de entregarle un servicio a un cliente final, ¿ok? También existe la banda K. Esta gama de frecuencia es de 10.7 a 36 GHz. En este caso, esta es más utilizada en Europa y existe la banda KA. Esta gama de frecuencias regularmente es utilizado ya por los gobiernos o empresas que transmiten datos, ¿ok? Entonces, estas dos últimas frecuencias no son tan importantes en el FTA porque no emiten datos de televisión o canales de televisión, ¿ok? Entonces, en el caso de banda C y banda KU son totalmente utilizadas en la señal FTA. Entonces, de esta manera, ustedes ahora ya saben qué significa FTA y qué frecuencias manejan. En el caso de banda C, 3700 a 4200, y en el caso de banda KU, ¿ok? De 10.700 a 12.750. En dichas bandas existen canales libres o canales FTA. Ok, esto es el curso número 1 y con esto terminamos el significado de FTA. Muy bien, chuquinianos, ya vimos qué significa FTA, así que por favor, antes de que te vayas, suscríbete a este tu canal, porque en futuros videos estaremos mirando muchas cosas más sobre este mundo satelital. Siendo así, chuquiniano, nos vemos hasta la próxima.